Saludo, bendiciones para todos los seguidores que siguen este estudio de la palabra, amplio de la palabra. Aprender más de la Biblia. Recuerda, dale me gusta, compartir en todas las redes sociales. Compartir este estudio de la santa palabra de Dios. Oremos. Padre querido, al estudiar tu palabra, acompáñanos. Sé tú con cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar la lección número 20. La conversión o nuevo nacimiento. ¿Cómo destacó Jesús la necesidad de la conversión? Y dijo Jesús: de cierto os digo, que si no volvéis a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. ¿En qué otra declaración enseñó Cristo la misma verdad? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo explicó adicionalmente el nuevo nacimiento? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 5. ¿Mediante qué comparación ilustró este asunto? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8. ¿Qué sucede cuando uno se convierte a Cristo? Por tanto, el que está en Cristo es nueva criatura. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. También véase en Hebreo capítulo 9, versículo 1, Hechos capítulo 9, versículo 1, 22 y 22, y 1, 22, 26 y 1, 23. ¿Cuánto vale la forma meramente exterior? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. ¿Por qué medio fue realizada la creación original? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. ¿Mediante qué instrumento se efectúa la conversión? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 23. ¿Qué cambio produce por la conversión o nuevo nacimiento? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es una evidencia de que este cambio de la muerte a la vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿De qué es salvado el pecador que se convierte? Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículo 20. También se puede ver en Hechos capítulo 26, del versículo 14 al versículo 18. ¿A quién son llevados los pecadores por la conversión? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, 10, 11 y 13.
¿En qué palabra dirigida a Pedro indicó Jesús la clase de servicio que una persona convertida debería prestar a sus hermanos? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú una vez convertido confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Qué otra experiencia se relaciona con la conversión? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Mateo capítulo 13, versículo 15. ¿Qué bendiciones promete darle Dios a su pueblo? Y yo sanaré su rebelión y lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14, versículo 4. ¿Por qué medio se realiza este sanamiento? Mas el Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de que uno ha nacido de Dios? Si sabéis que Él es justo, y sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29, y también capítulo 4, versículo 7. ¿Qué poder que mora en él le guarda del pecado? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, y capítulo 5, versículo 4, y también Génesis, capítulo 39, versículo 9. ¿Qué experiencia disfrutan los que nacen del Espíritu? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Creyendo en Jesús, contemplándolo a Él, ¿qué se declara acerca de todo aquel que cree en Jesús? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué cambio se produce por la contemplación de Jesús? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús descendió y sufrió por nosotros y nos liberó. Al contemplarlo en su palabra y mediante la oración y la meditación, y al servirle en la persona de otros, podemos ser transformados más y más conforme a la gloria de su semejanza. Entonces, si somos fieles, algún día lo veremos cara a cara. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Este es el éxito de la conversión. ¿Qué es la conversión o el nuevo nacimiento? Y ahí es que viene el problema de muchos cristianos, o muchos que creen en la Biblia, que entienden que cuando Dios lo perdona, no, Dios me ama por gracia y ya me perdonó, ya yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No, Dios te perdona, no importa los pecados, nos perdona todo, no importa el pecado, pero hay una parte importante en nuestra vida, que es que Dios nos perdona, pero también tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Es decir, la vida antigua que vivimos, la vida antigua que hemos sostenido y que ahora Dios nos perdona, ahora Dios nos pide que también le perdonemos. Dios le bendiga y Dios les guarde, que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a ser transformados de gloria en gloria. Podemos. Gracias, Padre, por tu palabra.
Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.